va. Entrás ahí, guarda que me desarmas el escritorio, que eso se desarma, se rompe todo. Y yo voy a explicar, tenemos un estudio muy chiquito, no estábamos haciendo el pase porque no entramos todos. Y entro ahora, el gran Víctor Hugo, y con las gambas, que mide 800.000 metros, claro, voltea el escritorio, y no es una manera de decirlo. Es una situación un tanto precaria. Pero dicen que el estudio, dentro de un mes, el verdadero nuestro, va a quedar increíble. Va a ser un palacio, olvídate, vas a tener un jacuzzi adentro del estudio para que... Sí, y vamos a tener nosotros nuestro salón de baile para que Campana nos dé clases. Ah, genial. Sí, Entonces. y va a haber una persona dispuesta para cocinarnos ahí en vivo, vamos a hacer una puerta al Instituto de Gastronomía, y lo que le sobra del Instituto de Gastronomía de acá al lado... ¿Pero por qué las obras? Del Instituto Superior Octubre, habla usted. ¿Cuántas carreras tienen? Y son como Muchas. 14 carreras que Sí, tienen. y son las mejores. Y las mejores. Bueno, vamos a comer ahí. Educación terciaria de calidad, dice el auspicio, la publi. Bueno, acá estamos, con nuestros días increíbles. Mucho Estos calor. días un poco agobiantes, te digo, Sí, a mí ¿no? me gusta mucho el verano en Buenos Aires, la noche sobre todo. Sí, Del verano en anoche Buenos fue Aires. divina, sí. A mí me gusta sí. mucho quedarme acá, así que íbamos a A ir mí a Mar también. del Plata, después el camión de exteriores y todo aquello que hay que maniobrar no prosperó. ¿Nosotros? ¿La radio? Sí, ¿Y yo dónde estaba? Que un no par me de, acuerdo. bueno, pero fue un proyecto que hubo ahí. Bueno, yo por supuesto Mar del Vamos. Plata encantado de Claro, la vida. vamos. Voy a ir ahora la semana que viene por la presentación del libro y demás. Yo no les traje todavía. Sí, sí, y hablamos del libro, claro. y hablamos de lo lindo de la Bueno. diagramación de las poesías. Bueno. Él, Pancho Muñoz, que está acá presente, dijo que eran muy bellamente diagramadas, Bueno. y yo las estuve leyendo. Así Y hay la- una parte que me da como cosa, vergüenza. ¿Por qué le daron? ¿Qué le daron? Porque estás como íntimo ahí, sos otro. Hay una parte tuya ahí que no conocía. Ah, bueno, Es verdad. también de eso se Sí, trata. claro. Te Bueno, maté con esa, no te esperabas esta evolución. Pero es verdad lo que dice Fede. ¿Viste? Sí, es verdad. Víctor Hugo toma el mando y echala. Yo estoy encantado de la vida. Tenemos 3 horas por delante todavía para hacer nuestro programa y nuestras pálidas de vez en cuando, Sí, que a hay veces mucho, hay que empezar el mucho. programa y decirle a la gente disculpen por lo que vamos a hacer. Como cuando querés pasar entre 2 personas y pedís permiso, más o Así es. menos. Esto te llegó, ¿no? Sí, Bien, maravilloso. es muy lindo, es muy lindo. Hay palabras alrededor de este cuerpo. Santiago Maldonado. Yo leí ayer uno de una joven Barchaski, me parece que era el apellido. Todas son poesías, intenciones poéticas, podríamos decir, muy valorables, muy lindos. Es un Pero pequeño, además gran libro. es muy lindo el gesto de que espontáneo, esas cosas que pasan que son tan mágicas, de la gente intuir que de esa manera se abrazaba a la familia Maldonado, y fue a través de la poesía, y eso es muy bello. Es muy bello, ante el odio, ante el asesinato, ante el crimen, ante la violencia, que haya poesía. Es una un mecanismo metáfora de defensa, con lo que maravillosa. pasó ayer alrededor de Timerman, que no te dan ganas ni También. de comentarlo, ni de desarrollarlo. Llegar a esos grados de odio, a mí me parece que nos abochorna a todos de alguna manera, porque es la condición humana llegando a lo peor que se puede ser. Así es. Y en medio de eso, un poquito de poesía nunca viene mal. BH, verte siempre un placer. gran placer Gracias. para mí. Un gusto. Adiós, gente. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¡Qué día! Hermosísimo, celeste, compacto en el techo de la ciudad. Para hoy una máxima de 36. Recién dicen mañana por la noche probabilidad de lluvias y también el sábado. Señores, es diciembre, es Buenos Aires. Sí. Así que nada nuevo bajo el sol en cuanto es enero ahora. Diciembre, enero, estamos en el tiempo de mucho calor. Sí. Y anoche, comiendo un asadito con amigos entrañables, no voy a dar los nombres porque se me va a escapar alguno, pero había, ayúdame, estábamos con Ezequiel Fernández Moore, con el Nene Sher, Pano, con Pano, Ariel con Sher, el Reina, hijo, Leiga. era Ricardo Gota Impresionante. y Gustavo Campana. Les cuento, hizo un asado extraordinario, memorable. Estuvo muy bien Julián Capazo en el corte de rúcula. Sí, es cierto. Aportó enormemente, Muy bien. además de la terracita. Bueno. Impecable. Y ese aire de Buenos Aires Sí. es lo que a mí me subyuga particularmente de la ciudad. El día es un poco más bravo, pero uno está trabajando, está adentro, Sí. puede tener la suerte de contar con aire acondicionado como nosotros aquí, más o menos lo va llevando. Cuando cruzas la calle decís qué calor bárbaro, pero otra vez te metes en el auto, pones el aire acondicionado y lo vas sobrellevando. Pero la noche es tan grata, jamás pondría aire acondicionado en el auto a la noche. Me gusta ese vientito, Sí, claro. esa brisa que tiene Naturaleza.
la ciudad de Buenos Aires. Así que lo pasamos muy bien, es muy lindo estar entre amigos y amigos con mucho talento, con mucha trayectoria, con mucho para decir. Se aprende mucho. Nos quedamos hasta muy tarde, ¿eh? Hemos traído lo que queda de nosotros, sobre todo Gustavo Campana, que así como todos lo escuchan, es de una generosidad extraordinaria. Estaba Sergio Altieri también, ahora que no miro a Sergio, un gran comensal, un hombre de silencios, porque él no habla tanto como nosotros, y lo vi con muy buen diente. Lo que pasa es que ayer en un momento la charla viró al Mundial 78 y los más jóvenes de la mesa escuchaban como aquellos que habían sido protagonistas del periodismo de hace 40 años, o nosotros adolescentes que lo habíamos vivido pero no estábamos dentro del esquema periodístico, aportábamos vivencias, y había un grupo de gente que generacionalmente lo que hacía era escuchar. Bueno, pero nos tenemos que poner en marcha ahora. Eso que digo es lo que queda de nosotros después de un gran asado, de larga charla, de algunas cervezas y algún vaso de vino y todo eso, y de dormir poco. Venimos y el gusto de estar aquí nos hace sentir como que si estuviésemos muy pero muy bien. Hemos empezado, como vieron, con el queridísimo Copani haciendo su tema de los jubilados para reflexionar un poco sobre lo que ocurre en muchos sentidos. Podemos hablar de moratorias y lo va a hacer Julia Estrada, que nos visita hoy. Julia, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Hugo, Gustavo? Un placer estar acá. Está bien el micrófono ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con Julia de eso, pero también de un tema atroz, que es las reformas. ¿A quiénes les permiten ganar? La previsional, la tributaria, la laboral, si la concretan. Hay 103.000 millones de pesos que van de un lado para otro. 103.000 millones de pesos van a embolsar los empresarios, las empresas, con las reformas que va a realizar el gobierno de las corporaciones, que tiene como gerente a Macri. Daría la sensación, Víctor Hugo, que toda medida del gobierno facilita negociados. No hay una sola medida del gobierno que no tenga que ver con facilitar negociados. Y ahí vamos a sumar este mega DNU que apareció en las últimas horas, destinada a mostrar que el Estado marca presencia a través de su ausencia y otra vez deja que el lobo cuide el gallinero. Vamos a hablar de jubilados entonces. En el comienzo del programa está en línea la doctora Bárbara Sergorowski, que siempre nos da una mano para entender estos temas. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan, Mr. Hugo? Bien, uno lee que ayer más de 1.300.000 jubilados cobran la mínima con aumento. Era una información que tenía mucho tachín de parte de los diarios hegemónicos, y me gustaría entender eso y algunas otras cosas de cómo arrancan los jubilados el 2018. Bueno, el tema es así. La ley esta nueva garantiza, digamos, el 82% del salario mínimo vital y móvil para gente que tiene 30 años de aporte. Entonces, en lugar de esperar a marzo, se le anticipa a este grupo y se les paga este ajuste ahora en enero. O sea, hoy el salario mínimo vital y móvil está en 9.500 pesos. Entonces este grupo de gente va a cobrar 7.790, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil. Aquellos que se jubilaron pagando los 30 años de aportes. Exactamente. Toda la gente en realidad que no se acogió a una moratoria, porque están dentro de ese grupo, si bien no surge de la ley, lo aclaró Basta Bilbaso, están los pensionados, la gente que se jubiló por invalidez o algún régimen que requiere menos aportes. El tema es que no se hayan acogido a una moratoria. Este grupo cobra ahora en enero el 82% del salario mínimo vital y móvil, que son, el haber jubilatorio va a llegar a 7.790 pesos. Pero esto en realidad es un anticipo del ajuste de marzo, no es que es además. ¿Sí? Nada más se adelantan 2 meses. En marzo, la gran mayoría de este grupo, que son 1.300.000 personas, no va a tener ajuste. Va a seguir cobrando esto. Ahí está entonces una pequeña trampa. Claro, digamos, la garantía es relativa. Es prácticamente el ajuste para todo el mundo. Casi no hay diferencia. Que saben venderlo muy bien, porque nosotros la llamábamos con alguna especie de entusiasmo también, porque lo explican de alguna forma como una buena noticia, pero es una buena noticia absolutamente transitoria. Una persona que hoy cobra el haber mínimo,
si se le suma, digamos, la garantía está del 82%, el haber se va a 7.790 pesos. Pero el 5,7 que se les pagaría en marzo es menos que este monto, Entonces, con lo cual está absorbido el ajuste de marzo. Entonces, en marzo, con lo que se hacía en el gobierno anterior, con una suba que estaba por encima de los 14 puntos, iban a estar muchísimo mejor igual. Por supuesto. Ahora, por otro carril, porque de hecho no surge de la ley, sino que fue un decreto, se va a pagar por única vez un bono. ¿Este bono qué es? Es un bono que le va a corresponder a gente que cobra a diciembre 9.460 pesos. O sea, la gente que cobraba en diciembre más que eso no tiene bono. Y este bono es de 750 pesos para gente que no tiene moratoria, y la gente que tiene moratoria va a cobrar 375 pesos por única vez. Y lo más grave de este bono, que este bono no compone la jubilación, es un bono que va por afuera. Ahí está la trampa, con lo cual después la movilidad se aplica sobre la jubilación, no con el incremento del bono. Bárbara, en otro orden, pero siempre dentro del mismo tema, hoy el Destape publica que la ANSES, a su vez, no hace conocer los movimientos del Fondo de los Jubilados hace 5 meses. ¿Esto también le preocupa? Y sí, por supuesto, por supuesto. La información de los fondos de ANSES es una información pública. De hecho, hay algunas cuestiones judiciales con el tema. Claro que sí, tienen que ser transparentes las inversiones del fondo. Algo que se me escape preguntarle y que le parezca un tema interesante, ya que tenemos alertas a todos los jubilados hablando de ellos. No, lo más importante y lo que uno un poco quiere es informarle a la gente es que la gente que tiene la posibilidad de jubilarse con moratorias, que se apure, porque en la dirección que está tomando este gobierno con relación a las jubilaciones cada vez va a ser peor. Así que yo le diría a la gente que se asesore. Hoy en día la gente puede jubilarse y seguir trabajando, pero ya adquiere el derecho a su jubilación. Vamos a repasar algo, doctora, con Julia Estrada. ¿Usted se puede quedar en línea un par de minutos más? Sí, por supuesto. Julia, ¿cómo es la historia que tenemos de la moratoria? Bueno, precisamente estuvimos mirando los números del ANSES, de los boletines de ANSES, y lo que tenemos, y te comparto, doctora, los datos para ver si efectivamente son así, es que en 2015 se jubilaron 610.983 personas en edad de jubilarse con moratoria. Esa cifra cayó a la mitad, a 314.764 al año siguiente, a 2016, ¿no? Coincidiendo con el fin de la moratoria en septiembre de ese año. Y para 2017 hicimos una proyección de 192.000 casos, es decir, vuelve a caer enormemente. Yo entiendo que para el caso de las mujeres finalmente se decidió que se podía seguir, las que tuvieran 60 años y 30 años de aporte, pero en el caso de los hombres ya no. Usted insta a que se sigan suscribiendo a la moratoria, pero ¿eso es posible hasta el día de hoy? Lo que pasa que es así. Hay 2 moratorias vigentes. Una se pueden comprar, regularizar años hasta el 93 y otra hasta el 2003. ¿Qué pasa con las moratorias? Las moratorias uno puede no terminarlas, pero si no prolonga la posibilidad de comprar años, si no actualiza el plazo para comprar años, se van muriendo solas, porque la gente cada vez más joven puede comprar menos años. ¿Sí? No sé si es claro esto. Uno puede comprar años a partir de sus 18 años de edad, ¿sí? Porque es la mayoría de edad. A partir de ahí se compran años, una de las moratorias hasta el 93 y otra hasta el 2003. La que vence, la que tiene fecha de vencimiento es la del 2003, que es la más útil para la gente más joven, porque hay 10 años más que uno podría comprar en moratoria. Bien, entonces, con lo cual afecta a mujeres y a hombres. Sí, los hombres pueden regularizar la del 93 que no tiene vencimiento. Entonces es cada vez menos la posibilidad de usarla. Porque si a una persona le faltan años, pero sí tiene aportados hasta el 93, ya no puede usar esa moratoria. Porque los años posteriores, aunque no tuviera aportes, ya no tiene moratoria donde comprar esos años. Doctora, háblele a la gente, hasta el 93. Háblele a la gente directamente en el sentido de decirle, usted que tiene tal edad tiene que hacer tal cosa para estar protegido. Yo le sugiero a la gente, hombres y mujeres, porque mucha gente a veces tiene aportes viejos
o tiene huecos, o tiene monotributo, o tiene alguna cuestión en su historia laboral que no se acuerda o no sabe, porque mucha gente no sabe si tuvo un aporte de alguien, de una empresa, de un marido, taxi, que toda la gente que está en edad jubilatoria o próxima a jubilarse, que se acerque a algún especialista y que se asesore, porque a veces con una moratoria y pagando monotributo puede alcanzar a jubilarse con moratoria antes de la que venza, o bueno, con la otra moratoria que no es tan amplia, pero que para algunas personas sirve. Voy a completar todo esto diciendo que la fecha de cobro que empezó ayer era el DNI terminado en 0, en 1 hoy jueves, terminado en 2 el DNI mañana, terminado en 3 el lunes 15, en 4 martes 16 y así sucesivamente hasta llegar a los DNI terminados en 9 que cobrarán recién el martes 23. Doctora Bárbara Szergorowski, muchísimas gracias. Al contrario, buen día, un saludo. Bueno, después les voy a dar los datos de la doctora o ahora mismo porque siempre colabora con nosotros y me parece que www.jubilamosya.com.ar y el Facebook Jubilamos Ya, la doctora Bárbara Szergorowski. Muchísimas gracias. ¿Algo más sobre este tema de moratorias, etcétera, Julia? Sí, quería agregar una perspectiva de género que venimos mencionando últimamente. En las dos moratorias, 2010 y 2014, el 86% de los jubilados fueron mujeres, lo cual explica que fue un gran beneficio para amas de casa, que no es que no quisieron hacer aportes, como es el sentido común hegemónico, sino que no tuvieron posibilidad de hacerlo. Y el otro tema es el Fondo de Garantía Sustentable a través de este decretazo que va a flexibilizar al Estado Nacional con perfume de ley de reforma del Estado Dromi. Bueno. Y en el Fondo de Garantía Sustentable abrir la puerta para salir a jugar y permitir cualquier cosa. En todo sentido, en todo terreno están jugando siempre para quitarle a los que menos tienen. Mirá, Francisco Cabrera, como decía en 2014 que había que tomar el Fondo de Sustentabilidad y subastarlo, y es un tipo muy pero muy fuerte en el gobierno. Escúchenlo a Cabrera. El tema de los directores del Estado en las empresas. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Pero claro, por supuesto, Cabrera tenía sus intereses, todos ellos están de los dos lados del mostrador, porque hay una perla en la historia de Cabrera, gerente de la AFJP Máxima. Esto que acabamos de escuchar se relaciona profundamente con este spot publicitario del que él participaba. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Bueno, para de alguna manera entender quiénes son los personajes, Cabrera está defendiendo siempre su negocio. Están para hacer eso permanentemente y entonces vos te encontrás con que el gobierno le entregó más poder al organismo previsional pese a que no mantiene ninguna transparencia sobre el manejo de la caja. El gobierno amplió las facultades del ANSES para manipular el dinero de los jubilados mediante un decreto y pese a ello el organismo que preside Basavilbaso no publica documentos claves que detallen los movimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y siempre recordar que seguimos esperando por aquella auditoría que en su momento anunció tanto Clarín como La Nación, porque ahí el hijo de Pichetto alguna explicación todavía debe. Sin embargo, es borrón y cuenta nueva. Hablamos solamente de presente y de futuro. Ahí no interesa ninguna auditoría. ¿Por qué será? No paran de engañar y decir cosas que siempre son una mentira. Hay que recordar lo que era la presentación del anuncio del IVA como una gran medida de la gestión. Esto iba a cambiar el mundo, era el non plus ultra que iba a hacer el gobierno. Escúchenlo. Es en mejorar el ingreso de la gente, que es la devolución del IVA a aquellos que reciben los menores saberes. Especialmente me refiero a nuestros jubilados. ¿Qué ha pasado en la realidad? 6%. Esa es la cifra de jubilados que usaron la devolución de IVA a través de compras con tarjeta de débito. Se lo advirtieron en el Congreso, le dijeron el 90% de los jubilados saca el efectivo cuando cobra la jubilación y usa efectivo, no está bancarizado como se pretendía, ¿no? Y conseguían los títulos extraordinarios de los diarios, como siempre,
presentándolo como la panacea. Esto iba a ser una maravillosa solución. Mirá, ahora que conocemos los resultados, es verdad que ya cuando ellos hacían los anuncios uno veía venir que esto no iba a caminar, pero ¿qué importa? Ellos hacen su marketing, tienen el acompañamiento de los medios, o en realidad el gobierno acompaña a los medios y juntos componen ese conglomerado de élite que hace lo que quiere y miente sin ningún tipo de problemas, es decir, tienen una extraordinaria relación con la mentira porque no les importa nada, porque no tienen ninguna ética que los divorcie de ese criterio. Para los jubilados la canasta de salud es básica, y dentro de la canasta de salud lo que tiene que ver con medicamentos. Bueno, otro de los temas que tienen que ver con Cambiemos y los jubilados es haber terminado con ese aumento invisible que era prácticamente el 80% de los medicamentos en línea gratuita. Bueno, hoy hay que pagarlos, por lo tanto ahí también tenés un descenso terrible de la calidad de vida del jubilado. Pero además para el gobierno hay jubilados de primera y jubilados de segunda, lo decía recién Bárbara, el que no hizo aportes, aunque no haya podido porque no tuvo la posibilidad, o su patrón no le aportó por él, que es un dato relevante, recibe menos. Incluso en el bono van a recibir 375 pesos los que no hicieron aportes y 750 los que sí lo hicieron por 30 años. En este DNU quedan prácticamente indultados aquellos que negrearon, y son los que posibilitaron que mucha gente hoy no pueda jubilarse. Sin embargo, ellos van a quedar exentos de ese veraz que se había instalado en 2014 para que el tipo que negreaba, bueno, pague lo que tiene que pagar. Sabiéndose ya que no hay una relación directa entre ahorrarles plata a los empresarios y que surja más trabajo. Exactamente. Porque ya en los tiempos de... en los 90, los tiempos de Cavallo, la flecha era exactamente al revés. Con el mismo pretexto hicieron esa reforma tributaria que le permitía a los jubilados, creo que pasaban del 18 al 6% los empresarios en lo que se ahorraban, y de la desocupación creció al 13, el 14%, era una verdadera 12 y pico por ciento, de 6 a 12 y pico por ciento. Sí, y en 1994, momento cúlmine de la reforma laboral, llegó al 19,5% de la desocupación. Hay una perlita más que compartimos con ustedes. Elisa Carrió en el 2010 denunciando cómo se tomaba la ANSES como caja de negocios. Estaba claro, como nosotros lo dijimos y lo dijeron nuestros diputados, que venían para saquear los fondos de la ANSES. Las reformas que se están realizando, la previsional, la tributaria, etcétera, generan ganancias. Nunca para la gente, nunca para el pueblo. Juli Estrada, contanos por favor. Bueno, precisamente hay una mirada para hacer sobre esta que, por un lado, tiene que ver con la ANSES, cuánta plata se ahorra la ANSES, que estamos hablando de más de 70.000 millones de pesos, pero por otro lado, cómo las distintas transferencias que fueron como mojones en el camino se pueden sistematizar, se pueden transformar en una cifra total de 103.686 millones de pesos que se les transfiere a las grandes empresas y a los ricos de la Argentina. Y podemos detallar por qué concepto. En primer lugar, hay una transferencia fenomenal que no se votó, pero que es muy posible que se vote. 30.968 millones de pesos por reducción de contribuciones patronales. Lo mismo que vos mencionabas de Cavallo en la década de los 90. Tiene eso acuerdo con la Confederación General del Trabajo, con la CGT. Hay otra transferencia, la baja de impuestos a los ingresos brutos, que de alguna manera también es un ahorro empresarial, de hecho se lo plantea así, para que lleguen las inversiones, son otros 30.000 millones de pesos. Puedo seguir. 21.000 millones de pesos por reducción al 30% de la alícuota de ganancias a aquellas sociedades que decidan no distribuir utilidades, algo que igual hay que chequear si lo hacen o no. 10.000 millones por el pago a cuenta del impuesto a los débitos y créditos de ganancias, es decir, se les permite descontar el impuesto al cheque a lo que ya pagan de impuesto a las ganancias. Eso es una especie de reducción tendencial del impuesto al cheque que consideran distorsivo. Las palabras te hieren, sí. Porque vos hablás de los jubilados y decís un bono de 750 pesos, la mitad para los que no pagaron los aportes durante 30 años. Hablás de 750 pesos o de 375 pesos, pero cuando hablas de ellos siempre estás hablando de miles de millones que se les transfiere por parte del gobierno. Pero claro, si son ellos, en realidad no hay una transferencia del gobierno a los empresarios, hay una toma
de los empresarios, del gobierno y de estas ganancias. Bueno, escuchen cuánto se les da a los agroexportadores, que estamos en crisis, hay que ajustar, los jubilados tienen que ponerse a ceder para sus saberes. Para ir todos juntos hacia el mejor futuro de los argentinos, que muchos lo van a ver desde el Camposanto, lo van a ocupar en la franja de tiempo que ellos ya no estén aquí, con lo cual, bueno, todo esto es como un juego muy perverso. 9.000 millones de pesos este año 2018 para los agroexportadores. ¿Cuánto? 9.000 millones que se suman de pesos, a todo lo que ya vienen. que se suman a unos 70.000 millones que les dieron en 2016, porque recordemos que en 2017 Macri suspendió la baja de retenciones, porque, bueno, dijo cuestiones fiscales. Claro, en 2018 se le ajusta a los jubilados, pero se le da a los agroexportadores casi 10.000 millones de pesos. Estamos hablando como de un 15% de lo que ya les habían dado, es decir, un aumento del 15%. Así es. Bienes personales, que es el impuesto por excelencia de los ricos, porque paga el que tiene, paga el que vive en un country, paga por su casa, paga el que tiene un yate, paga el que tiene un auto de alta gama. Bueno, este año 2018, recordemos que por el blanqueo de capitales hubo una reducción tendencial de bienes personales. Casi 6.000 millones de pesos solamente para los ricos. Eso es algo que el Tesoro le da a los ricos porque les deja de cobrar. La alícuota va a bajar a 0,25% en 2019. Prácticamente el impuesto más progresivo de la Argentina, el que le cobra a los que más tienen, desaparece. Tenemos 4.000 millones de pesos que se le transfiere a los ricos por eliminación del impuesto a las transferencias de inmuebles, algo que también tiene que ver con la compraventa. Y 653 millones de pesos por eliminación de impuesto a la ganancia mínima presunta. Son todas cuestiones que no hacen a los hombres de a pie, hombres y mujeres de a pie, hacen a los ricos. Entonces, en total son 131.000 millones. Ah, 131.000. No, 131.000 es en total. Lo que pasa es que también se puede considerar cuánto aportarían esos ricos. Hicimos una estimación. Supongamos que blanquean trabajadores, que eso efectivamente ocurre. Supongamos que blanquean 350.000 trabajadores. Bueno, empezarían a aportar unos 7.000 millones de pesos más al ANSES por esos trabajadores blanqueados. Pero eso es hipotético. Tendríamos que revisarlo. Y así podríamos ver cuánto aportan de renta financiera. Y calculemos 2.000 millones, 3.000 millones. Eso podría ser algo que ellos empiecen a aportar. ¿Cuánto aportan por el aumento en el 25% sobre el actual tope para pago de aportes patronales? Recuerden que hay un tope sobre salarios altos, sobre el cual no se pagaban aportes patronales, no era más progresivo. Ese tope se elimina. Para el gobierno eso es una medida de la más progresiva. Lo que pasa es que no son más de 2.000, 3.000 millones de pesos. Si restamos eso, que es lo que aportan los ricos, de 131.000 millones, en realidad se le transfieren 103.000 millones. Es decir, si llegan a hacer las cosas muy bien y blanquean trabajo, que no va a suceder, porque no va a suceder, seguramente de acuerdo a lo que ya son los parámetros históricos al respecto, si todo eso se cumpliese, igual ganan 103.000 millones en vez de 131.000 millones de pesos. Efectivamente, el Tesoro les da 130 y ellos ponen 30, siempre quedan arriba en 100. Más adelante con Julia Estrada vamos a hablar de la bicicleta, vamos a hablar de las tasas, que ayer fue todo un tema, vamos a hablar de la interna que se da en ese sentido en el gobierno, pero necesitamos, ya pasadas las 9:30, como nos gusta esto, se nos fue media hora ya de programa y tengo la sensación de que todavía no empezamos a movernos, estamos elongando, como dice mi amigo Rodolfo Braselli, con el programa. Le ponemos un poco de música y de publicidad a la vida y después vamos a hablar de esta dosis insoportable que diariamente nos entregan de hipocresía, del cinismo más alto en torno al tema Timerman.